Muy buenas noches, hermanos. Este es su hermano Paul una vez más, dándole un saludo cordial desde aquí, desde la Florida, Estados Unidos. Estaremos predicando el mensaje titulado Momentos de turbación, momentos en los cuales nosotros nos turbamos, pero aún todo está en el control de las manos de nuestro poderoso Dios. La palabra estará ubicada en este día en el libro de San Mateo, en el capítulo 11, en el verso 2. Y se lee la palabra de nuestro Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? Bendito Dios. Esperaremos a otros. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, alabado sea el nombre de Dios. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Bendito sea el nombre de Jehová. Aquí vemos a nuestro querido hermano Juan, el profeta mayor, que dice nuestro Jesús que no ha nacido otro como él, de una mujer, que él pregunta, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Él se pregunta directamente que si ese es el Cristo o que esperaremos a otro. Asimismo nosotros, de muchos profetas y aún del mismo Dios, recibimos sueños, recibimos visiones, recibimos revelación de lo alto, y cuando nos vemos en un momento difícil, nos preguntamos: ¿realmente me habrá llamado Dios? ¿Realmente estaré yo dentro de la voluntad del Padre? ¿Realmente lo que me dijeron es cierto? Hermanos, vemos cómo Juan, al momento de nacer, cuando María llegó a la casa de ella, el Espíritu Santo lo bautizó dentro del vientre, reconociendo él en ese mismo instante, aún sin haber nacido, de que el Cristo glorificado ya estaba en la tierra. Ahí fue cuando él recibió por primera vez la confirmación de que ya el Cristo había descendido desde los cielos hacia la tierra y ya estaba en el vientre de María. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Desde que esta mujer, Elizabeth, recibió el bautismo del Espíritu Santo, la criatura saltó de alegría en su vientre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y vemos cómo Juan, en todo su caminar, llega hasta al desierto, donde come saltamontes, langostas con miel de abeja. Y se pasa un buen tiempo allí preparando su ministerio. Y aún allí en el desierto el Señor le mandaba todas las cosas que había que hacer. Y Juan fue un hombre muy intrépido. Llamaba hipócritas, generación de víboras, a los fariseos y a las personas de aquel entonces. Muchas fueron las almas que vinieron a Juan en medio de las aguas en el Jordán. Juan fue un gran profeta, aunque no hubo milagros en él. Pero el más grande de todos los milagros, que se puede decir que es la salvación, él logró que muchas personas fueran salvas. Muchas personas vinieron a él porque él abrió el camino de Dios. Él vino a preparar el camino, la entrada, para que el Hijo del Todopoderoso camine en esta tierra. Él fue el primer profeta que vio cara a cara al maestro, porque en una ocasión el maestro le decía a sus discípulos que vosotros sois bienaventurados porque ven y oyen lo que muchos desearon ver y no lo vieron, y desearon oír y no lo oyeron. Juan fue ese profeta, estaba en ese grupo. Juan fue un hombre que Dios lo eligió desde el vientre de su madre para anunciar la llegada de aquel que había de venir. Y en uno de esos días, mientras él bautizaba, él decía: yo os bautizo con agua,
pero tras mí viene uno más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la cuerda de sus sandalias, de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquel día, aquel famoso día llegado, después de haber Jesús orado y ayunado por 40 días y 40 noches, baja en el Espíritu al desierto, a donde está Juan, donde él allí es bautizado. Y Juan ve el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Lo ve descender en forma de paloma, que se posa sobre Jesús. Escucha una voz del cielo que dice claramente que este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Estamos viendo que Juan, desde que nació, fue guiado por el Espíritu Santo. Su ministerio fue esperado, porque él era el que iba a abrir el camino. Él dijo en una ocasión que él tiene que decrecer para que Cristo crezca, para que Jesús crezca en su ministerio. Él tiene que menguar. Y en una de esas cosas que él hablaba en contra de Herodes, porque tenía la mujer de su hermano. Y por causa de esta situación fue echado en la cárcel. Pero antes de ser echado en la cárcel, él alcanzó a ver milagros. Alcanzó a ver al Maestro. Alcanzó a ver al Espíritu Santo posarse sobre él. Sintió el Espíritu Santo cuando era niño. Él reconoció mientras era niño y crecía y se hacía adulto, que él había sido separado para anunciar las virtudes del Evangelio y esperar a aquel que había de venir. Pero este Juan, en un momento en el cual ya fue preso, bendito y alabado sea el nombre de Dios, le pasó como nos está pasando a muchos de nosotros en estos tiempos por causa de la miseria, por causa del COVID, por causa de la falta de trabajo, por causa de que no hay nada en la cocina, por causa de que me miraron mal, de que yo llegué a la iglesia, no me saludaron, no me dijo buenos días, no me dio un abrazo. Hermano, usted no está en la iglesia para que lo vayan a abrazar ni para que lo vayan a saludar. Usted está en la iglesia porque usted necesita salvación. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Claro que en la iglesia es bueno porque todos los hermanos nos saludamos, pero si un día usted ve que nadie lo saluda, no se sienta mal, porque en la iglesia usted no está para estar buscando saludos, ni para que lo vean bonito, ni para que lo vean gordito, ni nada por el estilo. Usted va a la iglesia a servirle a Jesús y a buscar la salvación y a estar en junto con armonía con los hermanos. Un hermano quizás un día se le olvide, pero por ahí ministra Satanás. Ay, mira, no me saludó. Bendito Dios. Siguiendo con el tema. Este hombre, Juan, se ve turbado después de haber pasado tantas cosas junto con sus discípulos, viendo a Jesús obrar, levantar muertos, sanar enfermos. Y cuando Herodes lo envía a la cárcel, él se turba. Usted veo la introducción que yo le di de cómo él, cuando nació, cómo vivió y cómo se acercó al desierto, que Dios lo puso allí. Escuchaba la voz de Dios, era guiado directamente. Fue un hombre que Jesús mismo lo dice, que a quién buscáis, a un profeta, y digo más, aún más que profeta, que no ha habido hombre que haya nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y aún este caballero, en este momento de turbación, él mismo se pregunta, después de haber visto a Jesús, después de haberlo bautizado, después de haber visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús y de la voz del cielo hablarle, preguntarse a sí mismo y decirle a dos de sus discípulos:
¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y ahí están todas tus preguntas. Señor, ¿tú estás seguro que tú me llamaste? Señor, ¿tú estás seguro que eso que tú me dijiste y eso que yo me soñé y eso que predicaron y esa palabra que me dieron, ¿tú estás seguro que eso se va a cumplir? Y ahí entra una palabra muy incómoda. Fe. La palabra incómoda, la palabra fe, ¿por qué viene a ser incómoda? Porque el momento que usted no la tiene, ya usted está incómodo consigo mismo. Porque comienza a fallarle la fe. Porque si Juan, después de haber visto todo esto, y después de haber visto al maestro en carne, después de haber estado con él, cara a cara, y ver todos esos milagros, ¿qué será de usted y de mí que no vimos al maestro cara a cara? Pero con esto no te digo que no te puedes turbar. Claro, hay momentos que te llegan en la vida en los cuales tú tiemblas, pero el problema es que no te puedes quedar ahí en la turbación. No te puedes quedar, tienes que salir de ahí. Hay momentos que te hacen temblar. Hay momentos que el enemigo le habla a uno al oído y uno cree que el mundo se acabó, que ya no hay solución para nada. Mentira del diablo. Jesús le responde: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Le damos gracias a Dios por su santa y divina palabra que no cambia. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús te responde a través de su palabra. Quizás no es lo mismo que te esté ocurriendo a ti, pero ya veo a Jesús diciéndote: sí, mi hija, fue a ti que yo te llamé. Sí, mi hijo, a ti es que yo te voy a proveer el trabajo que ya te prometí. Sí, mi hija, yo voy a restaurar tu matrimonio. Sí, mi hijo, cualquier problema que tú tienes no es más grande que mi poder. Sí, mi hija, yo todavía escucho tus oraciones. Sí, yo todavía estoy sentado en el trono y me llaman el Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, escuchando todas estas palabras, Juan se turba. El momento de turbación de su vida le había llegado. Él había vivido todo su momento hasta el momento en que lo meten preso, y estas palabras salen de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él no tenía estas palabras en su corazón antes de que esto ocurriera. Él vivía libre. Él bautizaba a las personas en el Jordán. Dios le llevaba las personas al desierto. Él comía esperanzas, él comía saltamontes, langostas, como le llaman, y miel silvestre. Vestía piel de camello. Era un hombre que no era de la sociedad. Porque Jesús en un momento dijo que los hombres que bien se visten están en las plazas. Juan no. Juan era un hombre común. Pero aún siendo común, mire cómo Dios lo usaba. Así que no te llames tampoco tú común si Dios te ha limpiado. No te sientas tú común. Nosotros somos una nación santa. Somos un pueblo escogido. Nosotros tenemos un llamado para anunciar el verdadero evangelio. Así como Juan lo anunció, el tiempo tuyo es ahora. Pero así como Juan le llegó su momento de turbación, a ti también te puede llegar. No importa que seas nuevo convertido o que tengas 10 o 15 años en el evangelio. Hay momentos de turbación. La escritura dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Si el Señor puso esta palabra en la Biblia es porque un momento de turbación iba a llegar a tu vida. Pero Él te la deja escrita para que tú sepas que Él está por encima de esa turbación.
que Él está por encima de ese problema, que Él está por encima de esa ruptura matrimonial, que Él está por encima de cualquier hijo rebelde, Él está por encima de esa deuda. Él está por encima de todo problema que te pueda estar aquejando en este momento. La respuesta de Dios es para ti. La respuesta del Señor para ti es esta. Los cojos caminan. Los trabajos están ahí. Tu salud está ahí. Lo que tú esperas está. Por lo que tú estás orando, yo lo he recibido. Cada oración que tú hablas, que tú oras, está delante de la presencia de Dios. Ellas no pasan desapercibidas, pero tienes que darle continuidad. Y hasta que tú no recibas lo que estás pidiendo, no te puedes rendir. Tienes que darle continuidad a lo que estás pidiendo, porque en la continuidad, en la resistencia, en la insistencia, es donde vas a tener la victoria. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, como Juan en este momento estaba dentro de sus entrañas pensando, quizás mirando a través de los barrotes de la cárcel, viendo los murmullos, el movimiento, sus discípulos siempre estaban allí cerca de él para darle ánimo, y solamente se escuchaban las cosas que hacía Jesús. Asimismo, hoy en día tú tienes personas, hermanos en la iglesia, así mismo tienes personas que están allí al lado tuyo dándote ánimo y te están diciendo, mire, estas son las cosas que están pasando. Pero aún encima de que tú tienes a los hermanos, tú todavía te preguntas, así como Juan, ¿y será verdad? ¿Será verdad que este es mi hermano? ¿Será verdad que me va a ayudar? ¿Será verdad que yo soy un hijo de Dios? ¿Será verdad que Él está conmigo en todo momento? Así como dice su palabra. Aún Jesús en la cruz del Calvario se sintió abandonado cuando miró al cielo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mucho antes de partir de la tierra en ese momento, cuando después de haber sido azotado y crucificado, le llegó también a Jesús un momento pequeño de turbación. Aún en el Getsemaní, cuando él estaba orando con los 3 discípulos que se estaban durmiendo, él se fue a orar por 1 hora. Y 3 veces vino y los encontró durmiendo y le dijo, orad para que no caigáis en tentación. En esos momentos, cuando él decía estas palabras, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un momento de turbación, un momento difícil, un momento que a cualquiera de nosotros nos va a llegar. Pero no podemos dejar que el enemigo nos engañe. No podemos dejar no podemos dejar que esto nos cubra. Y no podemos dejar que el enemigo haga lo que él quiera con nosotros. Porque es que el enemigo te va a atacar. Sobre muchas aflicciones llegaremos hasta el reino de los cielos. Y tú que quieres ser salvo, el enemigo no quiere ni que tú, ni que ningún miembro de tu familia, ni tus hijos, ni nadie sea salvo. Él es el hombre que vino a destruir, a matar y a quitar todo lo bueno, todo lo que Dios te quiere dar, toda la felicidad, todo el poder. Él te quiere quitar absolutamente todo. Y en un momento de turbación vas a escuchar voces, vas a tener sueños raros, en los cuales algunas veces vas a querer estupideces, a querer hacer estupideces, locuras vas a querer hacer. Y después, cuando ya Dios te ha rescatado y estás en tu juicio cabal, tú mismo te dices, Dios mío, pero yo quería hacer esa cosa. Y era verdad que yo hice eso. Claro, cuando uno está bajo una influencia dañina, demoníaca, uno no piensa. Está bajo el dominio y el control de las tinieblas. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos redime y nos saca de las muchas aguas. Como dice el Salmo 144. Él nos mira y nos saca del pozo cenagoso, del lodo cenagoso. Porque es que tú no perteneces allí. Como el hijo pródigo se volvió a su padre, es lo que tú tienes que hacer. Mirar al cielo
y decirle: Padre, perdóname, quiero volver a ti, me he turbado, pero esta turbación no me va a tumbar. Te puedes caer, pero la mano de Dios te va a levantar. Tienes que confiar en aquel que te llamó, tienes que confiar en aquel que dio su vida por ti. No puedes permitirle al enemigo que te tumbe, ni siquiera tú mismo puedes permitirte ser tumbado. La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en lo que has aprendido. Estás escuchando muchos mensajes, muchas grabaciones por el internet, muchas palabras, muchos memes a través de los celulares. Y muchas veces la palabra no te llega al corazón, no se queda en ti, no hace cabida en tu corazón. No le abres el camino exacto a la palabra de Dios para que habite en ti. Como dicen los proverbios, escríbelas en la tabla de tu corazón. La palabra tiene que vivir en ti. Tienes que estar firme en ti. Pero tienes que escucharla, tienes que leerla, tienes que saborearla, tienes que comerte el rollo, como dice el capítulo 3 de Ezequiel. Tienes que saborear la palabra de Dios. Pasas mucho tiempo en las redes sociales. Comienza a leer la palabra de Dios. Si no tienes tiempo para leerla, ponte un audífono y baja un audio, una Biblia audible. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Una Biblia de audio que tú la puedas escuchar, ya sea en tu vehículo, caminando o con unos audífonos. Pero escucha la palabra de Dios. Es bueno escuchar música de alabanzas y todo, pero escucha la palabra de Dios, porque esto es lo que te va a aumentar la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Escucha de mensajes de personas que tú sabes que están llenas del Espíritu Santo de Dios. Personas que han pagado un precio. Personas que tienen seguidores en las redes o tal vez en una iglesia que tiene una página o algo, pero que tú sabes que Dios está allí. Porque hoy en día tenemos muchas personas predicando que no tienen nada que dar, que lo que están es ofertando palabras por ofrendas. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que saber dónde buscar. Jesús sabía elegir. Él oró antes de elegir a los apóstoles, aunque uno de ellos había de entregarle, según la profecía. Pero todos tuvieron su momento de turbación. Pero no se quedaron en ese momento de turbación. No vivieron en ese momento de turbación. Cuando a Pedro le llegó su momento de turbación, él negó al maestro 3 veces. Pero ¿cómo fue Pedro redimido de este momento de turbación? ¿Cómo se levantó él de este momento? Él dice la palabra que lloró amargamente. Lloró amargamente después de haber negado al maestro 3 veces. Pero cuando el maestro resucitó y estuvo con ellos por 40 días, enseñándole muchas cosas, y una de estas palabras fue que no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder. Y yo te digo ahora, hermano, como dijo Juan, después de mí viene uno más poderoso que yo, que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Pedro tuvo el momento de su turbación, él negó al maestro 3 veces. Pero cuando Pedro salió del aposento alto, cuando fueron llenos de la presencia de Dios, este hombre predicó su primer mensaje. Se convirtieron 3,000 almas. Después lo metieron preso y le dijeron: no prediques en el nombre de ese. Y él tuvo coraje de decirle a las leyes de ese entonces: mirá si es mejor obedecer a los hombres o al Cristo vivo.
Y volvió y predicó otro mensaje. Se convirtieron 5,000 personas. Ya no estamos viendo al mismo Pedro que temblaba cuando una persona le decía, mira, tú te pareces a él, caminas como él, tú eres de los de ellos, y que negó al maestro. Ahora le decían, sabemos que tú eres de ellos, pero no lo hagas. Y él desafió a la ley, la misma ley que crucificó a Jesús. Y él se los dijo en la cara, vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Cómo cambió Pedro? Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Porque ya en él estaba el poder de Dios. Él caminaba ya en la vida del Espíritu Santo. Entonces te estoy diciendo con esta palabra, en el momento de tu turbación, el Espíritu Santo está contigo. Él está aquí en la tierra para darte ánimo, para cambiarte el corazón, para transformar tu vida. La turbación va a llegar, pero Él está antes y aún después y en medio de la turbación contigo. Él no te ha abandonado. Dice al final de uno de los evangelios, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no te ha abandonado. Quizás tú te has sentido solo o sola, pero Él no te ha abandonado. Él es omnipresente. Te puedes ir hasta lo más profundo de la mar. Puedes irte en un viaje a la luna o a otro planeta. Aún allí te va a alcanzar la presencia del Dios Todopoderoso. No permitas que la turbación te haga sentir que tú vives solo en un planeta donde está lleno de almas. Muchas veces estás rodeado de personas, lleno de personas. Puedes estar en una plaza y te sientes completamente solo. Estás ensimismado. Tú mismo sabes que no puedes como decir o hablar y aún vocear o dar voces. ¿Qué van a pensar los otros? ¿Qué van a decir? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. La turbación te llega a un momento tal que te trancas en tu casa, que no quieres ver a nadie, que tú crees que todo te va a salir mal. Que no puedo hacer nada bien. Que yo no tengo la sabiduría necesaria. Porque yo no sé esto, porque no sé aquello. La palabra te dice que si tienes poca sabiduría, demanda sabiduría al Dios de las luces. Pero como dije ahorita, una palabra incómoda, la palabra fe. Cuando la palabra fe te falta, así como le faltó a Juan en ese momento, preguntándose a ver si el Cristo de la gloria, si era Él. Cuando vayas a pedir, tienes que tener fe y creer que lo que tú estás pidiendo lo vas a recibir. Porque si tú no tienes fe, no le vas a agradar a Dios. Entonces es una palabra que yo la he repetido varias veces. Si tú no le agradas a Dios, tú le eres desagradable. Una persona que no agrade a otra es una persona desagradable a esa otra persona. Entonces, nosotros los humanos nos hacemos desagradable a los ojos de Dios cuando no tenemos fe ni siquiera para creer lo que nosotros mismos estamos orando. La turbación es tan tal que solamente las palabras se nos salen de la boca. Ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo. Y por eso es que el Espíritu Santo tiene que intervenir en muchas ocasiones, porque no sabemos ni siquiera lo que estamos pidiendo. Estamos tan turbados que solamente los pies nos llevan a la iglesia, pero no estamos dentro de la iglesia. Solamente estamos sentados en una silla, pero nuestro corazón y nuestros pensamientos están a 1000 kilómetros de allí. Como decía el maestro, me aman de boca, pero su corazón está lejos de mí. Es como una persona que vaya a la iglesia, está escuchando el mensaje, pero su mente, su corazón, su vida no está allí. Está metido en los problemas que tiene, en las deudas que tiene, en su esposa, en sus hijos, en otro lugar, pero no en la iglesia. Ni siquiera para dedicarle 1 hora o 2 horas, o quizás 2 horas y media, un domingo en la noche o un miércoles, cuando tiene toda una semana para hacer de todo. Llega a la casa de Dios y está turbado. Se le ha olvidado que el Dios Todopoderoso
que lo sacó de un problema antes, de un problema económico, de un problema de trabajo, de cualquier otro problema, todavía está ahí, que no ha cambiado. La palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no muda, Él no tiene sombra de variación. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El momento de turbación te va a llegar. El momento de turbación te nublará la mente en un momento dado, porque somos humanos. Pero el Dios Todopoderoso te dice claramente, así como Jesús le dijo, ve y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Cómo te dice el Señor a ti en tu momento de turbación? Tus hijos van a ser salvos. El trabajo que tú me pides, yo te lo voy a dar. El préstamo que tú necesitas para tu casa o el dinero que tú necesitas, yo te lo voy a conseguir. Tu esposo o tu esposa que se fue, ella va a volver. Lo que son tus enemigos, yo los pondré mansos alrededor de ti. Y cada pregunta que tú tengas en medio de tu turbación va a tener una respuesta de parte de Dios. Pero tú tienes que tener la capacidad de creer que Dios tiene la respuesta a todos tus problemas. A Dios no se le escapa una. Si has llegado a este momento en tu vida, es porque Dios ha tenido cada paso que tú has dado, lo tiene calculado. Muchas veces cometemos errores, es verdad. Pero dentro de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Si tú amaneciste hoy con vida, es porque todavía Dios tiene un propósito contigo. Porque si tú no le fueras importante al maestro, tengo que decirte que ya no estarías aquí. Pero si todavía estás aquí y estás escuchando esta palabra, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te creo aún por encima de que las aguas están por encima de mí. Aunque la corriente venga, aunque el enemigo venga como corriente, aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera, levantará un vallado, levantará un templo de fuego alrededor de ti, así como lo tenía Job. Y el enemigo no te podrá tocar. Porque a veces tienes que ser zarandeado, tienes que ser probado, tienes que ser pasado por fuego para que puedas brillar, para que Dios pueda sacar lo mejor de ti. Tienes que pasar tu desierto. No todo es gratis en esta vida. La salvación es gratis. Pero tienes que caminar en esta tierra. La palabra dice claramente que no somos del mundo, pero que estamos aquí. Y el Señor le dice, no los quites, sino guárdalos. El Señor le pide al Padre, guárdalos, pero aunque ellos no sean de aquí, guárdalos, Padre. Cuando Pedro iba a ser zarandeado, el Señor le dijo, le he rogado al Padre que te aumente la fe, pero no le dijo, no, yo te voy a quitar esa prueba, no. Le he rogado al Padre que te aumente la fe. Y eso es lo que pasa en medio de tu turbación. En ese momento de turbación que tienes, cuando te falta ese poco de fe, demándala, porque aún los apóstoles le dijeron al maestro dos cosas. Señor, aumentanos la fe. Pero también le dijeron en otro momento, Señor, enséñanos a orar. Y ahí fue donde Jesús le dio la oración del Padre Nuestro. ¿Qué te quiero decir con esto? Ven a Jesús y Él es el que te va a dar la respuesta. Y así como Juan le preguntó, ¿eres tú o esperaremos a otro? El maestro te va a dar la misma respuesta. Yo soy el que soy, como le dijo a Moisés. Hoy, ¿qué nombre le voy a dar? El yo soy te está enviando.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Así que te dejo esta palabra en esta noche. El mensaje Momentos de Turbación, basado en el verso del capítulo 11 de San Mateo, verso 2. El momento de turbación de Juan. Espero que esta palabra te haya llegado y que hayas entendido que aunque la turbación haya llegado a tu vida, hay uno más allá de las nubes, hay uno más allá del segundo cielo, en el tercer cielo, que está esperando por ti, que está esperando con brazos abiertos. Y aún aquí en la tierra está el Espíritu Santo de Dios, aquel que fue enviado para confortarte. No tienes que irte muy lejos, solamente te vas en tu habitación y te trancas allí. Si quieres llorar, llora, si te quieres reír, ríe, pero Él está a tu lado. No permitas que ni los problemas ni la turbación te vuelvan dudoso o dudosa de lo que Dios ya te ha hablado o te ha prometido. Así que Dios te bendiga una vez más, tu hermano Paul. Espero que Dios te bendiga grandemente en esta noche y que esta palabra te haga pensar que aunque la situación te pueda hacer temblar, Dios está por encima de esa situación. Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Dios te guarde. Amén.